La historia inicia con un joven acompañado de un sujeto al que le dicen el alacrán a bordo de una camioneta. Estos dos tipos llegan a un lugar donde son escoltados por varios sujetos armados. Ambos se reúnen con un señor bien vestido, pero el joven le dice al alacrán que hay gente armada a su alrededor. Así que el alacrán le dice a este señor que se le olvidó algo y que ya volverá. Al irse, el alacrán pone a su gente en alerta. Segundos después, se desata una balacera en la que nuestros dos protagonistas deben sobrevivir a este enfrentamiento. Aquí se nos revela el nombre del joven, quien se llama Pedro. La historia nos traslada 9 años atrás. Una mujer humilde con su bebé en brazos está junto a sus demás hijos pequeños y el padre. Todos están a bordo de un autobús. El padre baja a un niño aún pequeño del autobús y le dice que lo espere, que regresará por sus demás hermanos. El padre regresa al autobús y se sienta en su asiento, mientras una pequeña pregunta: ¿dónde está su hermano? Los padres solo guardan silencio. Con el paso del tiempo, el niño se da cuenta de que ha sido abandonado por sus padres. Horas más tarde lo vemos vagar sin rumbo por las calles buscando comida de la basura. Un sujeto que lo encuentra le ofrece comida y lo lleva a su casa. Aunque es escasa, el niño comienza a comer. El hombre le pregunta por su origen y el niño responde que sus padres lo olvidaron en la central, pero que volverán por él. El señor le dice que es probable que lo hayan abandonado, pero que él nunca tuvo hijos y, de haberlos tenido, nunca los habría abandonado. También le dice que de ahora en adelante él será su nueva familia, aunque el pequeño insiste en que quiere ir con la suya. La historia nos lleva 7 años más tarde. Aquel niño, ahora adolescente, está en una tienda realizando un atraco a mano armada. Al terminar, revisa el dinero junto con uno de sus colegas. Ambos se quejan de que el dinero obtenido es muy poco y que es demasiado riesgoso. Pedro le dice a su colega que tienen una oferta de trabajo con el alacrán. Su amigo le responde que trabajar con él es ser sicario, pero Pedro le dice que será mejor que seguir robando. Su amigo se convence y Pedro le dice que al día siguiente le pedirá trabajo al alacrán. Al día siguiente, Pedro llega a su casa donde aquel hombre que lo rescató está preocupado por él. Para distraerlo de sus regaños, Pedro le da dinero. Luego le dice que piensa trabajar con el alacrán, pero el señor le aconseja que no lo haga, ya que no anda en nada bueno y no le conviene siendo tan joven. Le advierte que tenga cuidado, porque las personas vulnerables como él son carne de cañón para ese negocio. Pedro le dice que confíe en él, que pronto les irá mejor. Más tarde vemos al alacrán realizando uno de sus trabajos a plena luz del día. Llegan a una casa, sacan a unos hombres y los asesinan. Después, Pedro busca al alacrán, pero le dicen que no está. Entonces decide llamarlo por teléfono para pedirle trabajo. El alacrán le da una ubicación. Pedro llega a una cantina donde está el alacrán. No lo dejan entrar hasta demostrar que es mayor de edad, pero al decir que va de parte del alacrán, lo dejan pasar. Al entrar, Pedro le dice que está decidido a entrar al negocio, pero el alacrán le advierte que una vez adentro no habrá salida. Pedro acepta y pregunta si puede llevar a su amigo apodado El Negro. El alacrán acepta. Al llegar con el jefe llamado Paco, este les dice que los acepta, pero que al primer error pagarán con su vida. Pedro acepta. Paco les dice que irán subiendo de rango conforme hagan sus trabajos. También les deja claro que no venderán sustancias ni serán halcones, serán gatilleros. Les dice que es sencillo una vez que empiezan y revela que no sabe cuántas muertes carga, si más de sus rivales o de su propia gente que ha fallado. El negro se impresiona al ver a una mujer atada y pregunta si también a ellas. Paco responde que los tiempos han cambiado y que a las mujeres también se les elimina. El negro comete el error de preguntar cuánto dinero ganarán. En ese momento llega el alacrán y Paco le dice que Pedro parece buen elemento, pero no puede decir lo mismo del negro. El negro intenta irse, diciendo que no dirá nada, pero lo detienen. Paco le dice a Pedro que es momento de demostrar su lealtad y le ordena que mate a su amigo. Pedro le pide perdón al negro y le dispara en el pecho. Paco y el alacrán concluyen que Pedro sí está hecho para ese negocio. Más tarde, el alacrán le dice que ya se manchó las manos de sangre y que ahora solo le queda entrar de lleno. Lo bautiza como sicario al servicio del cártel. Lo lleva a una casa que será su nuevo hogar y le dice que pronto el patrón le dará un auto. Pedro pregunta si puede llevar a vivir con él al hombre que lo crió, pero el alacrán le dice
que no debe tener sentimientos. Luego le dice que era broma, pero que no puede llevar a nadie porque la casa es solo para el trabajo. Esa noche, Pedro visita a su padre adoptivo. Este le pregunta si el trabajo que consiguió no es malo. Pedro le asegura que no, aunque estará ausente. Su padre le da un rosario para protegerlo. Más tarde, Pedro, ya en su nueva casa, recibe una llamada del alacrán, quien le dice que su nuevo teléfono es solo para el trabajo. Horas después, Pedro recuerda cómo mató a su amigo y dice: «Algún día te veré de nuevo». Al día siguiente recibe su primer trabajo: extorsionar a un hombre. Pedro cuestiona si no es suficiente el dinero del narcotráfico, pero el alacrán le dice que nunca es suficiente. También le ordena grabar todo. Pedro confiesa que no puede sentirse en paz por lo que hizo, pero el alacrán le da una sustancia para que la consuma. Pedro duda, pero finalmente accede. Más tarde salen con mujeres, pero Pedro se excede y el alacrán lo regaña. Luego deben grabar a un secuestrado, pero este negocia su vida a cambio de dinero. Van por el dinero y el alacrán cumple su palabra y lo deja vivir. 2 semanas después, Pedro visita a su padre adoptivo, quien le agradece por mejorar su vida. En ese momento alguien toca la puerta. Es su madre biológica con su hermana. Pedro niega ser su hijo y las rechaza. Su madre le pide perdón, pero él dice que ese niño seguramente murió y que su único padre es el hombre que lo crió. Pedro queda afectado y más tarde, en una casa de seguridad, pierde el control y golpea a secuestrados hasta matarlos. El alacrán lo regaña. Después continúan con trabajos, acumulando muertes. Secuestran a un comandante y a su esposa. Pedro participa en el secuestro haciéndose pasar por taxista. Más tarde, Pedro se queda solo con ellos. La esposa le habla sobre el hambre, lo que le hace recordar su infancia. Decide llevarles comida, pero ella intenta pedir ayuda. Pedro la descubre y le dispara. El alacrán le dice que huya porque la policía viene. Pedro escapa sin matar al comandante. Luego celebran, pero continúan sembrando terror. Finalmente, volvemos al inicio, el enfrentamiento. Pedro llama a su padre y le confiesa todo, le pide perdón y le dice que lo ama. En medio del tiroteo, Pedro recibe un disparo y muere. Poco después, el alacrán también cae. Al final se escucha: «Valoren a su familia y su trabajo, sean buenas personas y no anden en cosas malas. En esta vida solo existen 2 caminos, la muerte y la cárcel, y yo encontré la muerte y tan solo tenía 17». Y así termina la película.